Puede gustarte el fútbol y no ser aficionado a ningún equipo. Puede gustarte la política y tampoco pertenecer a ningún partido o ser militante de algún color. No hay prohibición expresa que impida disfrutar de un buen partido y tampoco existe prohibición para juzgar una pésima administración presidencial. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling. Voltaire decía que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a hombres sin memoria. Menciono esto porque nuestro país ha estado inmerso en una gran cantidad de situaciones políticas y sociales que han sido creadas por los partidos que principalmente son los actores que han vaciado de forma recurrente al erario federal desde hace años. Situaciones como la creación de nuevas empresas por parte de las familias de los ahora expresidentes e incluso del presidente en turno en este 2020, incremento desmedido de los patrimonios, tráfico de influencia y sobre todo el cinismo con el cual se manejan en su vida pública. Y es que hoy está de moda hacer públicos los videos de militantes partidistas en donde ellos mismos son captados robando dinero público o comerciando con él para llegar a acuerdos políticos. Es el colmo de la corrupción. Hermanos de presidentes, hijos de presidentes que brillan por su pasado vacío, hoy son aparentes empresarios exitosos a costa, por supuesto, de la decreciente economía de nuestro país. Pues bien, déjame decirte que el actual 80 constitucional logró ganar una presidencia después de 18 infructuosos años de luchar contra el sistema corrupto, negligente, elitista y sobre todo demagógico. Pero sin embargo, este 80 constitucional terminó convirtiéndose en aquello que juró destruir. Michel Foucault, un gran sociólogo y arqueólogo lingüista francés, tiende a explicarnos que justamente el poder no se detenta, sino se ejerce. Y esto la mayoría de los políticos mexicanos lo han entendido bastante bien. En el caso del actual 80 constitucional, su política pública muestra que es un alborotador y confrontador nato que sabe perfectamente qué botones apretar o tocar de la sociedad mexicana con el fin de dividir afinidades políticas. Es un digno sujeto de estudio criminológico, pues cada mañana lo muestra en las sesiones de campaña que él mismo llama las mañaneras. Resentimiento social, complejo de inferioridad, autoritarismo, incapacidad de recibir críticas por su baja tolerancia a la frustración, mitomanía o mentira recurrente, necesidad de aprobación de terceros que sean incapaces sobre todo de cuestionarlo, claro, porque son sus empleados, manipulación y su indiferencia social e incapacidad de respuesta ante problemas graves son signos característicos que quedan al descubierto en un hombre con poder, pero con graves, muy graves, trastornos y complejos. Las últimas elecciones presidenciales han otorgado el triunfo a personas como estas, hombres sin capacidad política y de gran personalidad narcisista. Esta personalidad narcisista los hace incluso pensar que no existe otro sujeto mejor que ellos en el mundo que pueda resolver además cualquier tipo de problemas. Y esto, por ejemplo, lo tenemos muy presente justamente con la revocación de mandato. Debemos aclarar, la revocación de mandato es un instrumento jurídico de reciente inclusión de nuestro país. Para legitimarla, se reformó justamente al artículo 35 constitucional que de por sí ya contiene los derechos de los ciudadanos mexicanos. En el caso de la revocación de mandato presidencial, la fracción 9 establece que el proceso será convocado por el INE a petición ciudadana de por lo menos el 3% de los inscritos en la lista nominal que pertenezcan por lo menos a 17 de los estados de la federación, es decir, el 50 más 1 de los estados del país y que cada estado que la solicite tenga una representación también del 3% de ciudadanos. La revocación de mandato presidencial solamente se puede solicitar en una ocasión y esta solicitud de firmas debe requerirse
un mes por lo menos con anticipación para ejecutar la revocación. La votación debe realizarse de manera parecida a las elecciones presidenciales, de manera libre, directa y secreta por los ciudadanos de la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no debe coincidir con ninguna otra jornada electoral. Pero ojo, aquí es donde viene lo realmente importante, y es que aun y cuando se haya cumplido todo el procedimiento anterior, es decir, si la participación ciudadana no llega al 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, la lista de personas que tenemos credencial del INE de todo el país, contando incluso a los mexicanos en el extranjero, la revocación no será válida. Sin embargo, en caso de lograr la participación de más del 40% de electores, solamente procederá la revocación cuando una mayoría absoluta haya votado por quitar al presidente. El INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Además, deberá emitir los resultados mismos que pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial con fundamento en el artículo 41 y el artículo 99, fracción tercera. Interpuesto el recurso, corresponde a la sala del Tribunal Electoral hacer el cómputo final. En su caso, procederá a emitir la declaratoria de revocación. Pero, ¿y qué pasaría si se va ya sabes quién? Una vez emitida la declaratoria de revocación de mandato, la Constitución indica en el artículo 84 que provisionalmente el presidente del Congreso de la Unión será el presidente provisional y dentro de los siguientes 30 días el Congreso de la Unión deberá nombrar al presidente que concluirá el periodo del presidente revocado. En el caso de los estados de la República y la Ciudad de México, según los artículos 116 y 122 constitucionales respectivamente, tanto los gobernadores como el jefe de gobierno no podrán durar en su encargo más allá de 6 años y su mandato también podrá ser revocado. Pero para ello, el proceso deberá ser desarrollado por cada una de las constituciones locales. Como puedes ver, existen bastantes intereses políticos alrededor de organismos como por ejemplo el Congreso de la Unión, por el que siempre existe una lucha fuerte tanto por la presidencia como por la mayoría representativa en las cámaras. En el caso del INE, observamos la vehemencia del Ejecutivo Federal por tener injerencia justamente como lo hicieron presidentes anteriores para elegir al sucesor presidencial. Aunado a todo esto, el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo y así debería mantenerse, pues el presidente en turno absolutamente nada tiene que hacer hurgando en los conteos de ese organismo. Finalmente, el voto es un instrumento de gran valor para los hombres que nos gobiernan en un momento como el actual, donde hemos probado de manera general darle oportunidad a todos los partidos hegemónicos que durante años nos han hecho solo discursos sin resultados, con un presidencialismo que no tiene fin independientemente del partido al que representan, con presidentes que tienen perfiles que poco o nada tienen que ver con los hombres que realmente forjaron nuestro país, con los antecedentes criminales que publican en cuanto llegan a un cierto nivel como funcionarios públicos, con las hojas de vida de los candidatos con antecedentes penales y sobre todo con las actitudes políticas de separatismo social y fractura nacional. Hoy, más que nunca, debemos cuidar el poder que les otorgamos. Será difícil para una partidista como yo ver una revocación de mandato presidencial y, en el caso de verla, tener la seguridad de que la administración federal actual no haga uso de las acciones que los partidos antecedentes ejecutaron durante los últimos 80 años. Será difícil ver un proceso sin vicios o que no esté amañado, porque, sobre todo, será difícil ver a este 80 constitucional no convertirse en aquello que juró destruir. Si no lo crees, busca más información de los sexenios anteriores y sus candidatos. Los antecedentes no mienten. Gracias por llegar hasta el final de este video. Deja tus comentarios y sugerencias y nos vemos la próxima. The moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a ceiling.